Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy tu hermana evangelista Fausta del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo otras veces, hoy no podía faltar para la gloria de Dios. Decirte, mi querido amigo, que estamos aprendiendo muchísimo sobre este tema del adulterio. Recuerdas que somos la novia de Cristo. Entonces hay muchos cristianos que por desgracia viven en un adulterio espiritual. Y de esto vamos a hablar hoy. Estos días hemos estado hablando del proceder de un adúltero. Me refiero a un matrimonio normal. Pero hoy vamos a hablar al matrimonio que tenemos con Cristo. Vamos a hablar de los dos lados. Vamos a hablar porque el apóstol Pablo le habla a los creyentes, en estos capítulos que vamos a leer hoy, le habla el creyente que aparte de estar casado en lo físico, está casado con Cristo, también habla con el creyente que solamente está casado con Cristo. Entonces, mi querido amigo, coge tu Biblia, es un poquito como trabalengua, ¿verdad? Pero el Señor usa las analogías para que tú y yo entendamos las cosas, para que podamos vivirlas, que porque si te han sido desleal y tú perdonas, pero luego ya no puedes volver a confiar en esta persona o ya no te sientes a gusto con esta persona, el Señor dice que puedes divorciarte. Pero también el Señor nos dijo que si el evangelio llega a tu casa y tú ya estás casada o casado y tu marido acepta vivir contigo, no lo abandones. Tu esposa acepta vivir contigo, no lo abandones. Pero si uno de los dos, ejemplo, el marido incrédulo o la esposa incrédula decide separarse de ti, no le obligues a quedarse contigo, porque ahora si te dice o Cristo o yo, ¿qué haces? Tendrás que escoger a Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que el Señor nos trae las analogías, estas analogías las usa, o sea, lo que pasa en la vida real lo usa también en lo espiritual para que entendamos el mundo espiritual. Mi querido amigo, decirte que seguimos aquí nadando en este tema del adulterio. Nuestro subtema hoy es, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero si lo hace, que cumpla. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y nos dice el Señor a nosotros a través de su apóstol. Nada más dicho esto, mi querido amigo, vamos a empezar. Que Dios te bendiga y empezamos. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7 y allí el Señor vuelve a hacernos una analogía de lo que es la vida natural que vivimos y la vida espiritual. Nosotros que somos la novia de Cristo, que esperamos que nuestro novio, nuestro marido va a venir a cogernos, pues nos habla a nosotros los creyentes, también habla al matrimonio físico, los hermanos que están casados para la gloria de Dios. El Señor nos dijo también que el matrimonio no es un pecado, que te cases no es un pecado, pero si no estás casado te va a resultar más fácil servirle al Señor. Amén. Bien, no quiero adelantarte las cosas porque estamos aprendiendo impresionante en este tema del adulterio. Bien, coge tu Biblia, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 y vamos a ir meditándolo. Ya sabes cómo hacemos siempre, un versículo bíblico, una explicación para ir profundizando y meditando más. Coge tu Biblia y vamos allá. Dice así el libro de Romanos capítulo 7, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Aquí Pablo está hablando a los creyentes. Dice que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive, ¿verdad? Mientras vives, la ley se enseñoreará de ti. Aquí Pablo está hablando a los creyentes, ¿vale? Y en la segunda parte donde dice que la ley se enseñoreará del hombre, entre tanto que él vive, aquí el apóstol Pablo nos está dando a entender que la ley ejerce dominio mientras el hombre, o sea, el creyente, trate de vivir según la ley. Mira, lamentablemente, mi querido amigo, al no entender la cruz con respecto a la santificación, prácticamente la totalidad de la iglesia trata actualmente de vivir para Dios por medio de la ley, por desgracia. Mira, mi querido amigo, el creyente tiene que saber que solo hay dos lugares en que él puede estar, o está en la gracia o está en la ley. Si el creyente no entiende la cruz referente a la santificación como el único medio de la victoria, estará automáticamente bajo la ley. Tenemos la victoria por medio de Cristo, pero si tú y yo no lo entendemos y vivimos bajo la ley,
esto garantiza el fracaso. Créeme que tú y yo vamos a fracasar si pensamos que podemos vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque solo Cristo pudo cumplir la ley. Por eso nosotros vivimos bajo la gracia y la gracia es Cristo. Vamos a pasar al versículo 2. Porque la mujer, escucha, que está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Cuando tú estás casada, estás obligada a la ley del marido. Pero si el marido se muere, quedas libre de esta ley. Aquí Pablo está usando la analogía de la obligación del lazo matrimonial. Pero luego dice, pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Esto significa que la mujer queda libre para casarse con otro. Luego el versículo 3 dice, así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón. Si tú ahora estás casada y vas con otro hombre, te llamarás adúltera. Pero esto también se aplica a la iglesia. Mira, pero si su marido muere, la mujer es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. O sea, si te casas con otro hombre, no serás adúltera si tu marido está muerto. Pero si tu marido está vivo, serás adúltera. Mira cómo el apóstol Pablo lo lleva a la vida del matrimonio. Mira, dice, en efecto, la mujer ya tiene 2 maridos, al menos en los ojos de Dios. Entonces, si tú y yo estamos casados, o un hombre está casado y luego comete adulterio con otra mujer delante de Dios, o cometes adulterio con una mujer o comete adulterio con un hombre, pues delante de Dios tienes ya 2 maridos. Y como tienes 2 maridos delante de Dios, pues, como hemos dicho en el primer vídeo, los 2 vais a morir. Los 2 están llamados a morir, como dice en el libro de Levíticos. Entonces, en efecto, vemos que el acostarte con otro hombre, estando casado, estando casada, pues cometes adulterio y ante los ojos de Dios tienes 2 maridos. Similar a esta analogía, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dará una gran verdad. Mira, muchos cristianos viven una vida de adulterio espiritual. Están casados con Cristo, pero en efecto sirven a otro marido, o sea, la ley. Es una analogía verídica. Pero luego dice, pero si su marido muere, esto significa que la ley está muerta en virtud de Cristo. Cristo es el único que pudo cumplir toda la ley. Y luego dice, es libre de la ley. Vemos aquí que cuando se muere el marido, la mujer es libre de la ley. Esto, si el marido muere, escucha, si el marido muere, la mujer está libre de casarse y servir a otro. O sea, la ley de Moisés cumplida en Cristo ya está muerta al creyente. Y el creyente está libre para servir a Cristo sin que la ley tenga parte íntegra en su vida o en su modo de vivir. Ya no tenemos que andar lavándonos las manos y haciendo no sé qué y tantas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Mira, dice, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Esto presenta al creyente ahora como casado con Cristo y ya no conforme a la obligación de la ley. Quiero que pasemos ahora al libro de Juan, capítulo 8, versículo del 3 al 5. Vas a ver ahí la autojustificación. Vas a ver qué pasa ahí súper fuerte. Está escrito así. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, escucha, poniéndola en medio. La trajeron a la mujer y la pusieron en medio. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Ya sabes que nosotros meditamos cada versículo bíblico. Aquí este versículo 3 nos quiere decir que a esta mujer la sacaron a fuerza. En griego significa que la sacaron a fuerza y poniéndola en medio. Ese es el resultado de la autojustificación, mi querido amigo. O sea, la justificación propia. Ellos la sometieron a una gran vergüenza sin importar, fíjate, sin importar sus sentimientos. Porque el adulterio no lo hace una persona, lo hacen 2 personas. Pero a esta mujer la sacaron a fuerza, la pusieron en medio de todo el mundo sin importar sus sentimientos. Esto es la autojustificación, o sea, justificación propia. Vemos aquí en este versículo 3
que esa gente no les importa los sentimientos de esta mujer y la vergüenza que pasó. Luego le dicen, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. Mira, aquí en ningún modo tenían intención de llamarle maestro a Jesús porque no les interesaba sinceramente. Porque le llamaban maestro porque no le quedaba otra. Pero fíjate qué caso están trayendo. Y ahora dicen en la segunda parte, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque el adulterio lo cometen dos personas. Vamos a pasar al versículo 5. En el versículo 5 dice, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Vienen a poner a Jesús, vienen a tenderle una trampa. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Mira, este versículo 5 vamos a meditarlo. Aquí, esto que están diciendo aquí es una mentira. ¿Por qué? Porque en Levíticos 20:10 dice claramente que si los dos cometen adulterio, el adúltero y la adúltera serán muertos, o sea, los van a matar. Hay que matarlos. Pero aquí preguntan a Jesús, tú pues, ¿qué dices? De hecho, nada más la respuesta de Jesús es la que tiene sentido aquí, porque Jesús es la misma palabra. Jesús va a juzgar según la palabra de Dios. Y Jesús no va a juzgar según la autojustificación de los hombres. Por tanto, Jesús obedeció la ley, al mismo tiempo dejó libre a esta mujer. ¿Por qué? Porque no podían condenarla. ¿Y dónde estaba el hombre? Ellos estaban trayendo solo a la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Mi querido amigo, decirte que esto es la autojustificación. Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 3. Dice, por cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Este era el versículo 3. Voy a hacerte un pequeño resumen de este libro de Primera de Corintios capítulo 7. Este capítulo 7 vemos aquí que precisamente es la respuesta de Pablo a las preguntas hechas por la iglesia de Corinto con respecto a las relaciones matrimoniales. Mira, sus instrucciones deben leerse a la luz del versículo 26 que dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Escucha, les esperaba a los creyentes un tiempo de crisis y de persecución. Por eso el apóstol Pablo en esta situación, él veía que era muy difícil mantener una relación matrimonial por la situación que les venía encima. Entonces les dijo, bueno sería al hombre no tocar mujer. Pero si uno toca mujer, pues que cumpla. Por eso el compromiso del matrimonio requiere que cada cónyuge renuncie al derecho exclusivo de su propio cuerpo y le dé al otro derecho sobre él. Es decir, que ninguno de los cónyuges debe dejar de someterse a los deseos sexuales normales del otro. Tales deseos dentro del matrimonio son naturales y dados por Dios. Y negarse a cumplir la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro es exponer el matrimonio a la tentación satánica de adulterio. Dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y el versículo 26 que tenía que leerte antes dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, porque el apóstol Pablo veía que la cosa les va a venir muy difícil. Hará bien al hombre en quedarse como está, dice el apóstol Pablo. Mi querido amigo, esta es la palabra. Seguimos aquí hablando del adulterio.
Seguimos aquí, te lo estoy haciendo aquí en la peluquería a todo meter. Seguimos aquí con el tema del adulterio. Te invito de verdad a profundizar más, a entrar a nuestro canal para que tú puedas también recibir de tu dosis, que puedas profundizar más porque hay mucho sobre el adulterio. Ya has visto que nosotros somos la esposa de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, pero por desgracia muchos que son la esposa, que son los creyentes, viven todavía bajo la ley y en esa actitud son adúlteros, porque o vives para Cristo, que es la gracia, o vives por la ley. Y si vives por Cristo, que es la gracia, la victoria la tienes asegurada. Pero si vives por la ley, tienes el fracaso asegurado. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que someternos a Cristo. Que si dice, bueno, le sería a uno no tocar mujer, pero si lo toca, que cumpla con el compromiso. Que Dios te bendiga muchísimo y aquí rapidito en la peluquería estoy haciéndote esta meditación. Nos vemos mañana con el siguiente paso a ver qué nos dice papá sobre el adulterio. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Chao.